Hola, muy bienvenidos al canal de elisabethross.transpersonal. Hoy vamos a detenernos a reflexionar sobre una temática que considero muy necesaria, que es introducir el ritual en nuestras vidas y sobre todo apoyarnos en él para acompañar en procesos de duelo y de pérdida. Esta semana se ha conmemorado el 100 aniversario del nacimiento de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, quien fue la pionera en la investigación de la vida más allá de la muerte, en hablar de todo ese proceso tan contractivo que atravesamos cuando estamos en duelo. Y gracias a personas pioneras como ella, hoy podemos naturalizar conversaciones como esta. Me llamo Elizabeth Ross, soy terapeuta transpersonal, me especializo en procesos de duelo y de pérdida. Y también estoy comprometida en la creación de espacios que nos ayuden a reflexionar y a conocer y a encontrar recursos en nosotros y también sobre los cuales nos podemos apoyar en momentos de transición y también en los desafíos que se nos presentan en la vida. Me gustaría, para hablaros del ritual, hablaros de una de mis historias preferidas, que es la del Principito. Y hay uno de los capítulos donde el Principito se encuentra con un zorrito. Y en ese primer encuentro, el Principito le pregunta al zorro qué es un ritual. Y el zorro le responde, un ritual es lo que hace una hora diferente de otra hora, un día diferente de otro día. Y le dice, por ejemplo, si tú me dices que cada día vas a venir a las 4, yo a las 3 ya estoy preparando mi corazón para tu llegada. Esa sencilla descripción describe muy bien lo que es un ritual. Un ritual es enmarcar un tiempo y un espacio lleno de significado. Es prepararnos internamente para recibir, para vivir un momento especial. Es lo que convierte un momento ordinario en algo extraordinario. En un momento donde el avance de la tecnología, de la inteligencia artificial, está en auge y irrumpe con fuerza en nuestras vidas, tal vez recuperar el valor del ritual pueda devolvernos a los seres humanos al lugar que nos corresponde, dentro de nosotros mismos y en nuestra sociedad también. A lo largo de la vida, desde que nacemos, todos debemos enfrentar múltiples experiencias de pérdida. Los rostros de la pérdida se presentan bajo múltiples formas. Hay pérdidas que son más reconocidas que otras, como las que afectan a la pérdida de seres queridos, personas, mascotas cada vez más visibles y también plantas y árboles que tienen un profundo valor emocional para nosotros. También hay pérdidas relacionales cuando una relación afectiva se rompe, un distanciamiento familiar, una amistad se acaba. También hay pérdidas de alguna manera materiales, como las que ocurren ante un robo o una quiebra económica. También una mudanza, hay mucha pérdida material porque cambiamos del lugar donde nos sentimos identificados a otro y tenemos que reconstruir nuevamente nuestra vida. También hay pérdidas simbólicas que a veces carecen de visibilidad y no se legitiman muy bien estos duelos, como los que ocurren en abortos, en pérdidas gestacionales, en mujeres o en sueños no alcanzados, por ejemplo, con una maternidad no alcanzada, un proyecto que no pudo llegar a término. También hay duelos colectivos, los que hemos vivido recientemente ante catástrofes naturales como incendios, terremotos, que afectan a una comunidad. Lo bueno de revisar nuestra historia personal no es para volvernos a recrear en el dolor, sino comprender que a lo largo de nuestra vida hemos atravesado ya muchas experiencias de pérdida, ya tenemos muchos duelos transitados y superados o muy elaborados al menos, y que eso nos ha permitido ya integrar muchos recursos, muchas capacidades, muchas fortalezas. Pero tal vez también cuando revisamos esta historia de vida nos damos cuenta que hay todavía alguna situación que nos mueve un poco. Entonces, analizar o revisar nuestra historia pasado bajo el prisma de la mujer que somos hoy, con los recursos que tenemos hoy, puede ayudarnos a integrar esa experiencia del pasado. ¿Qué función tiene el duelo en nuestros procesos de pérdida?
En un duelo el amor nos duele, pero también es en ese marco del duelo donde vamos reconstruyendo poco a poco ese amor. El duelo es una experiencia que necesitamos atravesar para integrar esa experiencia en nuestra vida, para adaptarnos a una nueva realidad. No es que estemos de acuerdo, no es que aceptemos en muchas ocasiones la realidad que nos toca confrontar, pero el duelo nos permite continuar con la vida. ¿Y cómo nos afecta el duelo a cada uno de nosotros? Evidentemente cada persona es diferente, cada vínculo es diferente, cada momento vital también lo es, cada historia también lo es. Sin embargo, hay algún marco común que puede ayudarnos a am, reconocer ese terreno tan escarpado que atravesamos. Un duelo afecta a todas las dimensiones de nuestra personalidad, afecta a nuestro cuerpo físico, afecta también a nuestro cuerpo energético, afecta también a nuestro cuerpo emocional, haciéndonos sentir una montaña rusa de emociones virulentas y a veces muy imprevisibles. También afecta a nuestro cuerpo mental con rumiaciones, bueno, también nos hace tambalear creencias ante las cuales antes afirmábamos categóricamente y ahora se tambalean. También afecta a nuestras relaciones comportamental. Y también esta es la dimensión que como terapeuta transpersonal me gusta mucho prestar atención, que es la parte esencial o transpersonal o espiritual de la persona. Eso también somos los seres humanos. No solo somos un cuerpo mental o emocional, sino que también somos algo más. Y a veces en esa personalidad agrietada, entre esa quién soy ahora sin esa persona, quién soy sin ese trabajo, quién soy ahora si ya no soy madre, si a mis hijos se han ido de casa, ante esa personalidad que se agrieta, que ya no se identifica, aparecen fortalezas, aparecen la resiliencia, aparece la generosidad, aparece el amor, que a veces nos sorprende a nosotros mismos. Entonces, en el marco del duelo no es una patología, no es una enfermedad que curar, no es algo que haya que de alguna manera posponer, sino que hay que acompañar con respeto y con muchísimo amor. Hasta hace poco se ha considerado que los rituales, los símbolos, los arquetipos que acompañan a los seres humanos desde tiempos inmemorables formaban parte sobre todo de sociedades prealfabetizadas. Pero en la actualidad nos hemos dado cuenta que no. Y ya están algunos antropólogos, algunos filósofos e historiadores cambiándonos el título de Homo sapiens por el de Homo symbolicum, porque los seres humanos necesitamos apoyarnos en el ritual, porque hay una parte de nuestro cerebro que conecta con esa parte simbólica, con esa intuición. De alguna manera la mente estructura y organiza, pero el ritual, el símbolo, acompaña ese proceso. Muchos de nosotros seguramente tenemos muy integrado que la muerte forma parte de la vida. También es posible que muchas personas en nuestra mente entendamos que a veces hay relaciones que es mejor que terminen por el bien de todos los afectados. Sin embargo, cuando atravesamos esa experiencia de pérdida, podemos sentir un gran vacío y nos es muy difícil aceptar esa nueva realidad. Entonces ahí vemos donde apoyarnos solo en lo mental no es suficiente, sino que podemos encontrar otro tipo de recursos, otro tipo de enfoques que nos ayuden a integrar en nuestro corazón esa experiencia vital. Evidentemente nuestra educación, nuestras reflexiones, nuestro trabajo personal es muy importante. Sin embargo, también es verdad que todos debemos atravesar esa situación, no la podemos evitar. Una cosa es hablar del duelo, una cosa es hablar de la pérdida y otra cosa muy diferente es experimentarlo nosotros en nuestras propias carnes. Entonces el ritual apoya esos procesos, acompaña esos procesos para que puedan ser integrados desde otro enfoque.
aplicando con ritual, en un símbolo, conceptos que escapan a nuestra mente, a la comprensión de nuestra mente. Hay rituales que nos ayudan a cerrar etapas, a cerrar ciclos. Hay rituales que pueden ayudarnos a abrirnos a nuevas etapas, a nuevas oportunidades. Y hay rituales que nos ayudan a honrar el vínculo y la memoria con aquellos seres queridos que ya no están aquí físicamente con nosotros. En nuestra sociedad tenemos muchos de estos rituales que ya están muy instaurados, tal vez a veces como de forma automática, pero un ritual necesita ser vivenciado por cada persona. No es solo algo de fuera, una formalidad de fuera adentro, sino que el ritual está para serlo vivido. Entonces hoy vamos a hablar de rituales, no solo de los ya instaurados, sino también de aquellos que cada uno con su sentido común, con base un poco a lo que necesite, puede ir integrando. En nuestra sociedad ya hay muchos rituales, por ejemplo el del bautizo, cuando se utiliza el elemento vivificador, según los antiguos alquimistas del agua, para bendecir a ese ser humano que llega a la vida. Y también en muchos rituales mortuorios se moja el ataúd, ¿no? Se esparce agua en el ataúd para sellar ese cierre de nacimiento y de muerte. Del agua venimos y al agua volvemos. También encontramos rituales como el de la primera comunión, por ejemplo, en la religión cristiana o judeocristiana, donde simboliza el paso de la infancia a la adolescencia. Es donde suele aparecer en muchas niñas la primera menarquía. Esto marca un impasse importante en la vida, por ejemplo, de una mujer o de un niño o de un hombre. También el ritual que se celebran de bodas, ¿no? Es un nuevo inicio, una nueva etapa como pareja. También hay muchos rituales. También en las antiguas tradiciones observamos muchos rituales. Por ejemplo, en la antigua Roma, em, cuando la pareja se casaba, aceptaban y bendecían un pan y se lo comían, pero cuando ocurría un fin de una relación o un divorcio, hacían la misma ceremonia y ese pan, en vez de ser aceptado, era rechazado. En ese ritual, de alguna manera, se diluía ese acuerdo al que habían llegado por la razón que fuera. Y así vemos cómo en nuestra tradición ya hay muchos rituales que hemos tomado también de otra religión, de otras tradiciones. Por ejemplo, cuando una pareja se casa, solía, o el hombre, ¿no? Solía levantar en brazos a la mujer y atravesar el lindar de la puerta, con ella en brazos. Esa es una tradición que también nos viene de la antigua Roma, donde se simulaba una especie de representación teatral donde el hombre raptaba a la mujer de casa de sus padres y la hacía entrar a la nueva casa, al nuevo hogar. Eso era un ritual simbólico, por así decirlo, donde los dioses lares, que solían ser tres que protegían todos los hogares en la antigua Roma, ya no debían proteger a esa chica, sino que los nuevos dioses lares del nuevo hogar ahora protegían también a esa nueva miembro o esa nueva integrante y a sus futuros descendientes. Entonces todos los rituales tienen un significado, tienen un sentido. ¿Qué es lo más importante para crear nuestros propios rituales? Podemos tomar evidentemente los rituales ya instituidos por la religión y bajo las creencias con todo el respeto que tenga cada uno, pero si no también podemos crear nuestros propios rituales. Lo más importante es primero la intención con la que queremos hacer ese ritual. Tal vez es un ritual donde queremos abrir un ciclo, donde queremos cerrar un ciclo, donde queremos de alguna manera resolver en nosotros situaciones pendientes, o queremos honrar la memoria y el vínculo con nuestros seres queridos. Cada uno tiene que tener claro cuál es la intención. Y después utilizar elementos de la naturaleza sencillos y prepararse internamente para ese evento, buscar un día especial, vestirse, limpiarse, asearse. Ante el ritmo cotidiano, a veces frenético que tenemos, buscar este espacio es hasta necesario para muchos de nosotros.
Y entonces utilizamos elementos de la naturaleza sencillos, como puede ser el agua, que simboliza el principio vivificador, la vida, para purificar también, para limpiar. Podemos utilizar flores, plantas que representan el renacer de la vida, la bendición de la vida, la abundancia, comida, que también representa la abundancia. También podemos utilizar piedras, la tierra, que es lo concreto, lo material, cosas que a veces pueden estar un poco en la nube, como intentar aterrizarlas. La tierra, yo suelo recomendar algún tipo de ritual cuando hay duelo migratorio. Sobre todo es bueno prepararse cuando uno va a vivir un proceso migratorio antes, si se puede, de salir del país de origen, recorriendo los lugares significativos, haciendo como una especie de despedida ritual de esos lugares que nos han acogido, tomando un trocito de tierra, poniéndola en un pañuelo o en una cajita, y cuando llegamos al lugar de destino, hacer lo mismo, recorrer el lugar que nos acoge, tomar un trocito de tierra de un lugar que nos parezca especial y unir esas dos tierras, por ejemplo. ¿No? Las piedras para concretar, para sellar, tirarlas a un río si es algo que nos pesa por dentro, ¿no? O también para sellar algún pacto o anclar un valor o trabajar un valor que nos gustaría conquistar ante una nueva etapa, ¿no? O desarrollar en una nueva etapa. También podemos trabajar con hojas secas, con ramas secas, con elementos también de la naturaleza en estado de descomposición, cuando queremos simbolizar el, el el soltar, el desprendernos de las cosas, y también evidentemente el elemento fuego. El fuego es un elemento cuando celebramos, por ejemplo, el cumpleaños. Nosotros soplamos una vela. Simbólicamente, cuando estamos celebrando el cumpleaños, el sol ha hecho un ciclo y inicia un nuevo ciclo. Y ese fuego, esa vela simboliza precisamente ese ciclo que cerramos y un nuevo ciclo que abrimos. Por eso el día del cumpleaños no es una fecha menor. Y es una fecha que es importante, qué pensamos ese día, qué vivimos, cómo nos sentimos ese día, porque marca el inicio de un nuevo ciclo. Y entonces, en la medida de lo posible, también en la fecha de nuestro cumpleaños, tratar de prestar atención a esa fecha tan especial. Las cartas siempre es un recurso muy, muy, muy bonito para utilizar. El fuego como elemento a lo que me refería, por ejemplo, cuando nosotros comemos alimentos crudos, evidentemente no sientan bien a nuestro organismo, ¿verdad? Nos cuesta digerir. De la misma manera, cuando cogemos estos alimentos y los pasamos por el fuego, bien hervidos o bien cocinados, son mucho más digeribles y mucho más sabrosos para nosotros y para nuestro sistema digestivo. Lo mismo cuando trabajamos, por ejemplo, con emociones, temas que nos queremos reconciliar, por ejemplo, utilizar la escritura terapéutica, quemar esas cartas. Es como simbólicamente ver las cenizas, ver cómo esa carta donde hemos volcado todo aquello que nos impide el paso a lo mejor de nosotros mismos se quema, se diluye, es para nosotros de gran ayuda a nivel simbólico, porque nuestro subconsciente es como, vale, ya lo estoy integrando, ya se está como aligerando el peso de eso. Bien, ¿qué tipo de rituales podemos integrar? Bien, en la vida de una mujer también hay muchas etapas. Una mujer, sea o no madre, evidentemente hay un principio latente en cada uno de nosotros, incluso en los hombres, que es el poder de dar vida, de vivificador, de acoger, de sostener. Pero también cuando una madre decide tener hijos y los tiene, pues hay muchas etapas que deberá cerrarse a lo largo de esos múltiples años de crianza. Se ha decidido, por ejemplo, la lactancia como opción. Hay un momento también que debe cerrar esa etapa de lactancia y es un pequeño duelo, aunque no tan doloroso, para la madre y también para el hijo. Acompañar ese momento tanto para el hijo como para la madre de la manera más amable posible. ¿Cómo? Pues haciendo un cierre, si el niño ya tiene edad, pues haciendo un dibujo, haciendo una pequeña fiesta, porque ha sido una manera donde madre e hijo se han vinculado.
A partir de ahora ese vínculo no termina, encontrarán otras formas de continuar pasando tiempo juntos y de vincularse juntos. También hay rituales, por ejemplo, cuando hay un fin de una relación suelen despertar muchísima sombra. Ahí recomiendo yo siempre hacer un trabajo de revisión personal, evidentemente, y también, por ejemplo, puede ayudarnos mucho escribir una carta en 3 tiempos verbales. Una carta donde describimos lo que nos dolió del pasado, una carta en tiempo presente, qué es lo que nos duele en el momento presente, y también en el cierre de una relación nos duele hasta el futuro, todos esos sueños, proyectos que han quedado en el tintero. Y después también agradecer esa experiencia, qué hemos aprendido, si lo podemos ver y agradecer. Y esa carta también quemarla, no se enseñan a nadie y con esas cenizas se puede hacer un ritual para tirarlo a un río, a un árbol que sirva de abono o lo que queramos hacer con ellas, pero no se guardan, ¿de acuerdo? Ni tampoco es necesario enseñarlas a nadie. También hay rituales, evidentemente, de gratitud que nos conectan con la abundancia y uno muy sencillo que es agradecer la comida antes de comer, antes de abalanzarnos sobre el plato, hacer un pequeño gesto de gratitud por el alimento, porque el universo entiende cuando somos agradecidos que queremos más de lo mismo. Y entonces agradecer por lo que tenemos. Si todo, esa sería la gran oración que podríamos decir, gracias, gracias. También hay rituales de apertura de nuevos proyectos. Sin embargo, a mí me parece también muy importante si abrimos algo nuevo, ver de dónde partimos, ¿no? Ver si hay algo pendiente antes. Cuando se abre, por ejemplo, o se inicia una nueva relación, pues sería bueno que la persona, si ha habido relaciones anteriores, haya podido ya hacer el duelo de la relación anterior antes de iniciar una nueva relación, por ejemplo. También sería bueno cuando se abra un proyecto, pues si alguien tiene un proyecto en manos, pues marcar un día, una fecha, una hora, hacer una celebración especial, aunque sea para uno, con unas flores, con un pequeño brindis, con unas pequeñas palabras que de alguna manera sellen ese momento inicial y marquen la tónica de lo que va a venir después. Los inicios son también muy importantes. De hecho, para los romanos, que eran bastante supersticiosos y creían mucho también en todo esto de las señales, si un romano salía de casa y tropezaba, lo que hacía era volver a entrar y volver a resetear el día. Para ellos era importante, muy importante, estos inicios, que se hicieran con buen pie, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, tratar de prestar atención también a eso. Muy importante también los rituales de memoria y honra a los seres que han fallecido. Hay religiones que marcan de alguna manera algunos tiempos. Un tiempo donde el alma se desprende del cuerpo, ahí es muy importante para el ser que está trascendiendo y también para la propia familia. Tener algunas recomendaciones, prepararnos internamente, estar en silencio, emitir y emanar conversaciones agradables, porque aunque parezca que no nos escuchan, nos están escuchando. Se agudiza la hipoacusia, incluso se perciben los pensamientos. Entonces, emitir buenos pensamientos, orar por esa persona, pensar en las cosas buenas que ha hecho, que deja atrás, que vamos a estar bien. Estos son pequeños rituales que nos pueden ayudar, que haya un contexto limpio, ventilado, con flores, un lugar agradable, perfumado. Después también hay un impasse de unos 7 días donde el ritual es donde se considera que el alma de la persona que ha trascendido no están en el reino ni de los muertos ni de los vivos. Y también había una serie de rituales que acompañaban esos días del post-mortem. Y al séptimo, 10.º día se celebraba una ceremonia donde ya se consideraba que el alma del difunto ya estaba pues en otro estado de conciencia, en otro plano energético. Entonces, bueno, todos estos rituales no solo apoyaban el alma del que trascendía, sino también a las personas que quedaban. Todos esos rituales también nos ayudan de alguna manera a ir integrando esa experiencia.
Hay rituales evidentemente ya instaurados que podemos tomar, pero si no, también podemos crear los nuestros. Cuando hay una familia en duelo, no hay solo un miembro en duelo, hay muchas personas en duelo. Y en la medida de lo posible, si pudiéramos mostrarnos unidos o vivir o hacer crear pequeños espacios para hablar de la persona, cómo nos sentimos, esto es muy benéfico siempre. Aunque nos emocionemos, aunque lloremos, no pasa nada. Esto crea mucha unión en la familia. También hay un ritual muy bonito donde podemos compartir un trozo de pan y expresar lo siguiente. Tú que vives en el reino de la energía, nosotros en tu honor comemos este pan. Nosotros necesitamos del alimento, pero para ti tu alimento es el amor. ¿Mm? Y eso podría, por ejemplo, ser un pequeño ritual que podría unir a la familia, ¿no? O prender una velita, pensar en él. Sobre todo esto es muy aconsejable en fechas que suelen despertar muchísimas emociones y suelen ser muy difíciles como aniversarios, cumpleaños, navidades y este tipo de fechas que mueven mucho y que son muy delicadas para los dolientes. Bien. Espero que esta pequeña aportación os haya servido. Quedo a vuestra disposición si necesitáis cualquier sugerencia. Como os comenté a las personas que habéis asistido a esta charla gratuita, os enviaré el ritual de cierre del día y también os enviaré esta clase para que volváis a ella cuando queráis. Y para los que no me conozcáis, estaré encantada de que me sigáis, que os suscribáis a este canal y que podamos continuar compartiendo juntos. Muchas gracias.